Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. En esta ocasión vamos a topar un tema de mucho debate, de mucho análisis, que tiene que ver con el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las medidas cautelares planteadas por Rafael Correa. Indudablemente nosotros, en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha, queremos agradecerle al doctor Marcelo Espinel, especialista en Derechos Humanos, miembro de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por haber aceptado la invitación del Colegio de Abogados. Ángel, muy buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Para mí es un gusto poder estar en el programa del Colegio de Abogados. Gracias, Marcelo. Entonces nosotros queremos, como este programa no está solo dirigido a profesionales del derecho, sino a la ciudadanía, establecer algunas diferencias. Quisiéramos que nos ayudes estableciendo cuál es la diferencia entre la Comisión Interamericana de Derechos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto que sí. A partir de la vigencia, de la suscripción, de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, se crean distintos organismos internacionales que tienen la finalidad de proteger los derechos fundamentales de los individuos, en este caso que residen dentro de las Américas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el papel de una suerte de fiscal, que es el de investigar los casos de posibles violaciones de derechos humanos, realizar un acompañamiento a las supuestas víctimas de estas violaciones para determinar si es que se produjo o no se produjo una violación, una acción, una omisión por parte del Estado dentro de su deber fundamental de garantizar un derecho fundamental. Después de esta investigación, de este acompañamiento que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos pueden elaborar un informe que es remitido hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la mano de las víctimas, pues presenta en este caso ante la Corte Interamericana, el Estado también acude ante la Corte Interamericana y los jueces de la Corte Interamericana son quienes son los únicos que tienen la facultad, la capacidad de determinar si es que el Estado tuvo algún tipo de responsabilidad, ya sea a través de una acción o una omisión, de su obligación de garantizar, precautelar y tutelar los derechos fundamentales. Estos dos organismos están vinculados entonces a la OEA. Exactamente, a la Convención Americana de Derechos Humanos y por ende a la Organización de Estados Americanos. Es decir, el rol de la comisión sería solamente el de investigar. Es el de investigar, pero también, y esto se dio a través de la emisión del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de ordenar medidas cautelares, que va a ser la conversación que nos reúne el día de hoy, que son medidas de una u otra manera direccionadas a garantizar la protección de ciudadanos, miembros de los Estados americanos, que puedan verse de una u otra manera entreveídos en una situación de extrema gravedad, de peligro, en la cual se puedan vulnerar sus derechos fundamentales. Y estas medidas lo que buscan es que los estados implementen acciones inmediatas tendientes a evitar una posible vulneración de derechos. Marcelo, ¿quiénes pueden acudir a este organismo americano? Bueno, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya sea para solicitar medidas cautelares o presentar un caso, puede acudir cualquier ciudadano que se encuentre dentro del territorio de los Estados americanos, ya sea de manera personal o a través de la representación de un abogado o incluso cualquier ciudadano.
Imaginémonos el caso en el cual un individuo se encuentra retenido de manera ilegal, ilegítima por el Estado, no puede comunicarse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo conozco de esta detención arbitraria y puedo solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervenga ordenando a determinado Estado que emita medidas cautelares, que acate estas medidas cautelares para proteger la integridad de este individuo. Ahora, ayúdanos. En muchos casos se han solicitado la intervención de la CIDH, pero no todos son acogidos con la celeridad de vida o han sido rechazados. ¿Por qué? Por supuesto, al respecto... Porque tú estás hablando de medidas cautelares. Las medidas cautelares buscan inmediatamente reparar, digamos, la violación del derecho. Por supuesto que sí, y aquí nosotros tenemos que tratar de poner en una balanza lo que sucede. A nivel mundial existen distintos sistemas internacionales de protección de derechos. Yeah. Curiosamente, uno de los más eficientes y de los que más jurisprudencia han desarrollado es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este sistema que está integrado tanto por la Comisión como por la Corte. Pero a pesar de esto, a pesar de que es el más eficiente, el que más jurisprudencia ha desarrollado, también tiene muchas falencias. Y estas falencias se refieren no solo a las solicitudes de medidas cautelares en las cuales, por ejemplo, se han presentado estas peticiones y no son tratadas de inmediato, cuando una medida cautelar precisamente busca una respuesta inmediata, o incluso presentaciones de casos de violaciones de derechos humanos en los cuales la Comisión no ha actuado de manera diligente. Yo no creo que esta actuación no diligente es por irresponsabilidad de la Comisión Interamericana, sino que también debemos recordar que varios estados durante los años pasados, incluso el mismo presidente Correa, acusaba a la existencia de este organismo como un organismo netamente politizado y que no debería existir. Y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos funciona gracias al aporte económico de los estados. Entonces, si es que los estados no brindan apoyo, lastimosamente no pueden trabajar. Por supuesto, pero ¿hay algunas causales por las cuales no se han admitido estos casos? Por supuesto que sí. Al respecto de las medidas cautelares y el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy claro, establece que se deben cumplir 3 requisitos: extrema gravedad, urgencia y el peligro de sufrir daños irreparables. Si estos 3 requisitos no se configuran en una petición de medidas cautelares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice: la petición no cabe, no tiene ningún tipo de sustento, debemos permitir al Estado que continúe en la actuación que está realizando y que se acusa de violatoria de derechos humanos, para darle la oportunidad al Estado de demostrar que sí va a respetar los derechos fundamentales. Y esa es la lógica del sistema interamericano. Por eso, por ejemplo, cuando un ciudadano quiere acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos no con una petición de medidas cautelares, sino con un caso concreto, uno de los requisitos fundamentales es agotar las instancias internas. Es decir, acudir a todas las cortes, presentar todos los recursos que están contenidos dentro de la normativa legal vigente para decir: en el Estado ecuatoriano no encuentro justicia, vulneraron mis derechos, se le dio la oportunidad al Estado ecuatoriano de respetar lo establecido y acudimos a otra instancia internacional. Pero bueno, ya cuando la CIDH lo aprueba o emite estas medidas cautelares, resulta que estas medidas cautelares son vinculantes, son mandatorias para los estados y los estados deben aceptarlas. Hay algo que se maneja dentro del derecho internacional, que es el principio de buena fe. Yeah. El Estado ecuatoriano suscribió y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, y a partir de esta Convención Americana de Derechos Humanos, a partir de las distintas asambleas generales de la OEA, también se permitió la creación, la aprobación del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dentro de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos se estableció la potestad de la Comisión de emitir medidas cautelares. Yeah. Y los estados, dentro de este principio de buena fe, tienen que demostrar su interés de respetar tanto lo establecido en su normativa interna de protección de derechos, como también los mandatos que provienen de estos sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Si no lo hace, al no irrespetar, no existe un mecanismo de coerción. No existe un alguna mecanismo forma de llamado de atención. En lo absoluto, simplemente viene la condena internacional en el sentido de que no se están respetando derechos humanos, pero aquí viene un tema procedimental que Correa lo señaló en muchísimas ocasiones. Él reconocía la competencia de la Corte Interamericana y no de la más comisión. No de la Comisión. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando ve que un Estado no está acatando las medidas cautelares ordenadas por la Comisión,
puede solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la emisión de medidas provisionales. Para que nos comprenda la ciudadanía, son medidas que tienen tal vez otro nivel, jerárquicamente un poco más alto, en la cual ya no es la comisión la que solicita el acatamiento de estas medidas cautelares, sino que viene la Corte y dice, vamos a pedir al Estado ecuatoriano que de inmediato precautele la integridad o los derechos cautelares sí son fundamentales vinculantes, obligatorias. También en este caso no existe un mecanismo de coerción, pero nuevamente volvemos al principio de buena fe de los sistemas internacionales de protección de derechos. Pueden venir condenas que tal vez recaen en el aspecto económico. Te voy a poner un caso concreto. Recuerdo cuando el Estado ecuatoriano, aproximadamente hace 2 o 3 años, quería firmar el convenio con la Unión Europea al respecto de preferencias arancelarias. Y una de las condiciones que establecía la Unión Europea era el respeto fundamental a los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que dicen los otros países? ¿Quieres firmar un convenio económico conmigo? Primero, acata estas disposiciones de un sistema internacional de protección de derechos humanos. Entonces, tal vez no hay un mecanismo coercitivo como el que nosotros estamos acostumbrados. O que directamente lo implique o lo diga, por no hacer esto, viene esta sanción. Exactamente. Pero no hay mecanismos pero hay de otros comportamiento mecanismos internacional. que va dentro del principio de buena fe y también que la comunidad internacional lo que quiere es que todos vivamos dentro de un sistema armónico en el que se respeten los derechos y garantías fundamentales. ¿Por qué esta inquietud, Marcelo? Porque todos sabemos que gobiernos como el de Maduro y de Correa hicieron caso omiso de las medidas cautelares dictadas por la CIDH. Esto en desmedro indudablemente del sistema interamericano y lo más grave, en violación de los derechos de los ciudadanos perseguidos. En su momento Correa dijo no, yo no acato, y ahí tenemos casos, no sé si Clever Jiménez, en algunos casos, cuéntanos, porque esto ha pasado en el gobierno de Correa, para ver lo que ahora se vuelve la tortilla, como dice alguien del correísmo. Es curioso porque el Estado ecuatoriano ha demostrado a través de todos sus mandatarios, tal vez antes del gobierno correísta, e incluso en el gobierno correísta, un acatamiento inmediato hacia las distintas sentencias y medidas ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recuerdo claramente cuando se dio la sentencia por el caso Sarayaku, que fue una de las primeras sentencias en temas de derecho a la consulta previa, y se ordenaba la reparación a la comunidad. Y en este caso en específico, Alexis Mera, cuando iba a proceder con el procedimiento de reparación que involucraba ofrecer disculpas a la comunidad, lo que mencionó es: quiero aclarar que esta violación de derechos no la cometió este gobierno, sino que la cometió el anterior. Entonces, por eso sí la acatamos. Pero resulta que cuando se denunciaban violaciones de derechos humanos cometidas por ese gobierno, el gobierno de Correa me refiero, inmediatamente decíamos, no, la Comisión Interamericana no tiene ningún tipo de competencia. No sirve, inclusive. Llegó a llamarla que era una cloaca. Así es. Vamos a ir conversando con Marcelo Espinel sobre este tema luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan a partir de este momento, estamos primero hablando sobre el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e indudablemente las medidas cautelares planteadas por Rafael Correa. Nos acompaña Marcelo Espinel, especialista en derechos humanos. Entonces, Marcelo, esa cloaca que no sirvió en el correísmo, resulta que ahora Correa acude. ¿Qué pasó? Claro, Correa, el presidente Rafael Correa, a través de su abogado, está alegando que es necesario, lastimosamente, entre comillas, pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque su verdadero fin es llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sí, de hecho, ese es el procedimiento, pero tácitamente está reconociendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia dentro del caso y que tiene ciertas atribuciones que durante sus 10 años de gobierno fueron totalmente deslegitimadas y que fueron atacadas. El caso de Correa es un caso de un delito de secuestro.
Y de hecho debemos recordar que el fiscal, cuando presentó su acusación, lo calificó como un crimen de Estado porque precisamente se utilizaron, de acuerdo a lo que menciona el fiscal, a funcionarios públicos y a recursos públicos para perpetrar un delito de secuestro en otro país. En ese sentido, lo que Correa está haciendo dentro de su pedido de medidas cautelares no se está refiriendo al fondo del caso, es decir, él no está negando el supuesto cometimiento de un delito, sino lo que él menciona y repite de manera constante en el pedido de medidas cautelares es una supuesta falta de independencia del Poder Judicial, una supuesta falta de independencia del fiscal y de legitimidad del fiscal. Pero no debe agotar las instancias nacionales. No, porque este no es un caso, él no está presentando un caso. No está diciendo que ya se violaron sus derechos humanos, sino que él está presentando un pedido de medidas cautelares porque a su criterio se han configurado estos 3 presupuestos: extrema gravedad, peligro de sufrir daños irreparables y urgencia. Y él, dentro de su pedido de medidas cautelares, que es un pedido bastante extenso, trata de explicar cómo las actuaciones del fiscal, de la jueza Camacho y del gobierno en general se configuran dentro de estos 3 presupuestos y que está en peligro, a criterio del presidente Correa, su derecho a la libertad, su derecho a la movilidad y que se ha vulnerado claramente su derecho al debido proceso. O se podría vulnerar. ¿Así se trate de un delito común? Así se trate de un delito común, independientemente de cómo se esté o cuál es el delito que se esté alegando, lo que él está señalando dentro de su pedido de medidas cautelares es una posible vulneración de sus derechos fundamentales. Y lo que hace en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que hará es analizar si es que el pedido de Rafael Correa se configura dentro de estos 3 presupuestos y que es necesario analizarlos cuidadosamente por parte de la Comisión y también por parte de los ciudadanos, de los periodistas, de los medios de comunicación, para dejar en evidencia si es que realmente se están o no se están vulnerando supuestos derechos del expresidente Rafael Correa. Por ejemplo, señalaba algo que creo que ya fue aclarado: el hecho de que se había vulnerado el artículo 120, numeral 10 de la Constitución, que le otorga a la Asamblea Nacional la facultad de autorizar el enjuiciamiento penal del presidente de la República. Pero esto ya había quedado claro. El expresidente Correa ya no es presidente de la República, por ende la Asamblea Nacional no tiene nada que autorizar en su debido momento, si no me equivoco. El 14 de junio la Asamblea Nacional dijo que el pedido de la jueza en ese entonces era un pedido improcedente. Sin embargo, y eso se ha respetado, el supuesto delito se cometió cuando el expresidente Correa se encontraba en funciones. Entonces, él goza de un fuero de corte y este fuero de corte ha sido respetado, por eso es que el caso está siendo tratado en la Corte Nacional de Justicia. Creo yo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene elementos suficientes para descartar este pedido de medidas cautelares. Y hay que ser claros con algo, Ángel, y hay que ser claros con la ciudadanía. Todo ciudadano tiene el derecho de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Inclusive ciudadanos que han criticado su accionar, como fue el presidente Correa. Y 10 años que no servía la comisión. Por supuesto que no servían, y en este caso pues la comisión, en el cumplimiento de sus atribuciones y facultades, tendrá que analizar el caso, tendrá que analizar la petición y responder de acuerdo a lo que ellos consideren. Personalmente, dentro de mi criterio, creo que la petición de Rafael Correa no cumple con ninguno de los supuestos establecidos en el reglamento de la CIDH para que se otorgue medidas cautelares. Es un caso judicial que recién está en primera instancia. Por supuesto. Que le queda un largo trecho por recorrer y hasta el momento no se ha vulnerado ningún derecho fundamental. Si es que la jueza ordenó la prisión preventiva, es precisamente porque Correa incumplió con la primera medida cautelar señalada, que era la presentación cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia. Marcelo, me salta una inquietud y creo que a los ecuatorianos, esto de expresidente de la República no llevará a que la comisión actúe más rápido de lo necesario, porque tú sabes que hay muchos casos que están esperando, pues. Entonces, si se llegara a presentar a solicitud de Correa, me imagino que deberá esperar mientras se resuelvan otros casos que están a la cola, como decimos vulgarmente. ¿O será que existe una presión para tratar el caso? Bueno, tengo la misma inquietud que tú. Realmente tengo la misma inquietud que tú. Llama mucho la atención la actitud
que ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los últimos años, en la cual, al parecer, espero equivocarme, se ha dado cierta preferencia al tratamiento de ciertos casos. Hay muchos casos, tanto de medidas cautelares, casos presentados, que la Comisión no ha dado el debido tratamiento y que siguen a la espera de las víctimas. Es preocupante, por ejemplo. Claro, recuerdo, por ejemplo, que los consejeros de participación ciudadana cesados habían presentado un pedido de medidas cautelares y que era una fusión con medidas provisionales, y que este pedido fue tratado de manera expedita, cuando dentro de la experiencia profesional, he trabajado cerca de 5 años dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hemos presentado pedidos de medidas cautelares y han sido respondidos después de un año y medio, cuando ya el acto de extrema gravedad había sido superado completamente. Y te pongo el caso concreto. Eso fue el pedido de medidas cautelares presentado por Fundamedios, cuando en su debido momento el gobierno trató de quitarle la personería jurídica a la organización, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se pronunció después de que el proceso ya había culminado. Entonces, habrá que ver cuál es la actitud del Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente a este pedido. Creo que sí es necesario considerar esto como un llamado de atención para los estados, independientemente del tratamiento político o no que se pueda dar a distintos pedidos de medidas cautelares o a presentación de casos de violaciones de derechos humanos. Es necesario fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que precisamente no se dé este tipo de subjetividades y que todas las peticiones presentadas por ciudadanos sean atendidas de manera correcta, pues están en juego derechos fundamentales como el de la vida, el derecho a la movilidad, el derecho a la salud, etcétera, 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 etcétera. Hay casos mucho más trascendentales e importantes, no solo en el país, sino a nivel latinoamericano. Por supuesto que sí, y hay que ratificar el hecho de que, y como dice el adagio popular, el que nada debe, nada teme. Y si es que el presidente Correa está consciente de que su participación dentro de este supuesto delito no lo acarrea ningún tipo de responsabilidad, pues debería acatar las medidas cautelares ordenadas por la jueza, y de esta manera no estaríamos en este embrollo. Inclusive hay que señalar que el presidente Correa tiene un largo trecho por recorrer en este proceso. No se ha vulnerado su derecho al debido proceso, sino que sus alegaciones recaen, dentro de mi criterio, dentro de los subjetivos, señalando que no hay independencia dentro del órgano judicial. Como tú decías, la orden de detención a través de la Interpol fue luego de que él no se presentó, y él tranquilamente podía venirse a debía haberse presentado. Por supuesto que sí, a la larga es una medida cautelar que él podía cumplir. Señalaba que él se encontraba dentro de otro país y se abrió el debate respecto a si podía o no presentarse a un consulado, cuando las atribuciones que se les otorga a nuestro cuerpo consular no tienen relación con la presentación. Porque eso ya fue debatido por la jueza y el fiscal, y entonces ya estaba determinado que tenían que presentarse acá en el país. Por supuesto que sí. Ahora, creo que sí hay que analizar tal vez una suerte de doble discurso por parte del expresidente, no solo en el sentido de que antes atacaba al sistema interamericano y ahora acude a él, sino también al respecto de la imparcialidad de los jueces. Para nosotros era normal, entre comillas, escucharle al expresidente Correa un fin de semana en su sabatina dictando sentencias, ordenando actuaciones fiscales, y para él eso era independencia. Recordemos incluso que en una sabatina el presidente comentó que por su rol de jefe de Estado era el jefe de todas las funciones. Y ahora que estamos en un proceso de transición al cual los ciudadanos debemos poner toda nuestra atención, se señala que supuestamente no existe independencia por parte de los jueces y lo único que se busca es perseguirlo. Marcelo, sus abogados manifiestan que llegarán inclusive hasta otras instancias internacionales frente a esta supuesta persecución. ¿Qué otras instancias? ¿La Corte Interamericana, la Haya? ¿Dónde podría ir? Bueno, en este caso... ¿O qué buscaría? Yo creo que lo que se está buscando, independientemente de todas las instancias internacionales de protección de derechos a las cuales se pueda acudir, y eso no implica que se le va a dar la razón, y eso tal vez es algo que hay que tener muy muy en cuenta. Él tiene todo el derecho, como todos los ciudadanos lo tenemos, de acudir a distintas instancias, algunas con competencia, otras con no. Lo que está buscando, al parecer, Rafael Correa y sus abogados es una suerte de manotazos de desesperado. Creo que quiere buscar visibilidad, quiere buscar cobertura mediática y tratar de vender la imagen de que esta es una persecución en contra de sus actuaciones. ¿Pero no será que quiere llegar a la Corte Interamericana, donde también tiene un juez amigo? Por supuesto que sí. Yo no descarto esa posibilidad, pero
los procedimientos tienen que respetarse, precisamente dentro del respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos y también dentro del respeto al debido proceso. Si es que es de interés de Rafael Correa de acudir a la Corte Interamericana, pueden presentarse dos posibilidades. La primera es que se otorguen medidas cautelares y frente a un posible irrespeto de esas medidas por parte del Estado ecuatoriano, que se soliciten medidas cautelares, y ahí se da una figura que se llama persalto. Es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya no analizaría todo el caso, sino que inmediatamente todo el caso pasa a la fase de Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No estaría buscando eso? Podría buscarse, pero habría que pasar precisamente esta primera etapa, que se otorgan medidas cautelares, algo que a mi criterio creo que no tiene sustento. La otra posibilidad, en la que se han visto inmiscuidos un gran número de ciudadanos, activistas, defensores en los últimos 10 años, es precisamente que se agoten las instancias internas. Agotadas las instancias internas, acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante la Comisión, que se analice el fondo del caso para que se determine si es que hay o no una solicitud de caso que pasa a la Corte. Caso de esto, un ejemplo de esto, para que la ciudadanía nos comprenda de mejor manera, fue el caso presentado por los periodistas que escribieron el libro Gran Hermano. Por supuesto. Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, que hace años atrás ya presentaron precisamente una solicitud ante la CIDH y transcurridos más de 6 años estamos a la espera de que la Corte los trate. Entonces no es un proceso expedito, hay un sinnúmero de peticiones ante el Sistema Interamericano y habrá que esperar. En este caso, independientemente de que la solicitud haya sido presentada por un exmandatario, es necesario esperar el tiempo que determina Marcelo, la comisión. ¿tú crees que hay un doble la discurso en tu condición de especialista en derechos humanos? Porque en gobierno de Correa se irrespetaron los derechos humanos de ciudadanos, colectivos, organizaciones gremiales, y ahora se hace la víctima. Es decir, ¿qué pasó? De repente cambió su discurso. Por supuesto que sí, se evidencia claramente un doble discurso. Cuando antes se hablaba de que no existía independencia de funciones, después de comentarios como los que te señalé hace un momento, cuando se hablaba de que se habían aprobado normas en el Código Integral Penal que perseguían a la disidencia, la ley de comunicación que castigaba la libertad de expresión. Todos los que no pensaban igual que él inmediatamente eran de una u otra manera perseguidos. Y ahora resulta que como el expresidente Correa ya no está en el poder, ya no existe el control de las distintas funciones del Estado, ahora recién existe vulneración a derechos fundamentales, no hay independencia de la justicia. Entonces es claramente un discurso, pero también hay que ser muy claros en algo. El Estado ecuatoriano tiene que orientar sus esfuerzos a través de las distintas instituciones del Estado a garantizar un Estado de Derecho e independencia de las funciones, para que el día de mañana no tengamos cualquier gobernante que utilice la normativa vigente y precisamente pueda volver a vulnerar los derechos fundamentales. Marcelo, te queremos agradecer en nombre del Colegio de Abogados por tu aporte importantísimo en este programa. Es un gusto, Ángel. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.